Bueno, Gustavo Petro no estuvo en el acto de fundación de ASO Capitales. Daniel Briceño revela documento que desmentiría al mandatario. Qué raro, otra mentira del presidente Gustavo Petro. Muy buenos días, hoy es martes 24 de junio de 2025, esto es MG Noticias. Bienvenidos, vamos con una nota de semana.com. Petro no estuvo en el acto de fundación de ASO Capitales. Daniel Briceño revela documento que desmentiría al mandatario. El concejal de Bogotá demostró que el mandatario no estuvo presente en el acto de fundación. El presidente Gustavo Petro generó un terremoto político al subirse a una tarima en la Alpujarra, Medellín, con varios de los principales criminales de la capital antioqueña. Desde distintos sectores cuestionaron que el mandatario se haya parado al lado de varios de los cabecillas de las bandas criminales de esa ciudad que ya habían sido capturados por las autoridades. Uno de los que se quejó fue la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, desde donde rechazaron este acto del mandatario. Aunque Petro les contestó diciendo que él fue quien creó Asocapitales, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, lo desmintió. Petro no estuvo en el acto de fundación de Asocapitales, aseguró Briceño, junto al acta que firmaron los alcaldes que se reunieron el 31 de octubre de 2012 para crear esta organización. En el documento que se lee, que se trata del Acta 001 de Constitución, la cual se suscribió el 31 de octubre de 2012 en Manizales, Caldas, a las 6 de la tarde, en donde reunieron varios alcaldes del país. Allí aparece la firma del exalcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, el exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, el exalcalde de Tunja, Fernando Flores, el exalcalde de Sincelejo, Jairo Alfredo Fernández, el de San Juan de Pasto, Harold Guerrero, de Quibdó, Zulia María Mena, y de Florencia, María Susana Portela. Además, se decidió que Aníbal Gaviria fuera el primer presidente de Asocapitales y Jorge Eduardo Rojas como secretario. Horas antes, Petro le había contestado a Asocapitales por cuestionar que subiera a la tarima y pusiera a su lado a varios de los peores criminales. La Asociación de Ciudades Capitales que yo fundé no puede estar por encima del derecho constitucional a la paz, afirmó el mandatario. Previamente desde Asocapitales le habían reclamado al presidente Petro porque consideran que los criminales en la plaza pública es una afrenta a la justicia, a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía. Asimismo cuestionaron a Petro porque trasladar a esos de los peores criminales sería una afrenta en contra de la misma población civil y que desmoralizaría a la fuerza pública y a los organismos encargados de llevar a cabo las investigaciones, sumado a que contribuiría a la polarización que se vive en el país. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechaza enfáticamente este tipo de acciones, que no solo en nada contribuyen a respaldar la autoridad, sino que resultan preocupantes para todas las ciudades de Colombia, donde sus habitantes trabajan arduamente para dejar atrás un pasado marcado por la violencia, señalaron desde la organización. Bueno, una nueva mentira del presidente Gustavo Petro. Lo desmiente Daniel Briceño. Este fue el mensaje, vamos a verlo. El mensaje que publicó Gustavo Petro, donde dice: la Asociación de Ciudades Capitales que yo fundé no puede estar por encima del derecho constitucional a la paz. Que yo fundé, dice. Este es el comunicado de Asocapitales. Criminales en plaza pública es una afrenta a la justicia, a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía. Trasladar criminales desde las cárceles para participar en actos públicos con presencia de población civil representa una afrenta contra la institucionalidad. Desmoraliza a la fuerza pública y a los encargados de investigar a las organizaciones criminales. Además, contribuye a escalar la polarización por la que atraviesa el país. Asocapitales.
El sábado 21 de julio, en una manifestación pública liderada por el gobierno nacional, en la Plaza La Alpujarra de la ciudad de Medellín, varios cabecillas de organizaciones criminales, actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí, fueron ubicados en primera fila e hicieron parte de un evento que supuestamente tenía como propósito la reforma laboral. Bogotá, 22 de junio de 2025. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechaza enfáticamente este tipo de acciones, que no solo en nada contribuyen a respaldar la autoridad, sino que resultan preocupantes para todas las ciudades de Colombia, donde sus habitantes trabajan arduamente para dejar atrás un pasado marcado por la violencia. Este tipo de actos no solo son innecesarios e inoportunos, sino que también intimidan a los ciudadanos que claman por territorios donde la fuerza pública ejerza su misión de perseguir y judicializar a los violentos. Asocapitales se solidariza con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuya seguridad se ve en riesgo por cuenta de este tipo de provocaciones que parecen calculadas y orquestadas desde el gobierno nacional. Una vez más, desde Asocapitales, hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que garantice el respeto a las autoridades territoriales, la seguridad de nuestros mandatarios locales y a salvaguardar la institucionalidad del país en estricto apego a la Constitución y a las leyes. Fin del comunicado. Bueno, si te gustó el contenido de este video, ya sabes, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Mi nombre es Arturo H. Esto es MG Noticias. Muchas gracias a todos por sus apoyos. Ya saben, pueden seguir haciéndolos a través de las cuentas Nequi y Plata o a través de la herramienta SuperTan de YouTube. No olviden dejar sus comentarios y compartir este video con amigos, familiares y conocidos. Excelente tarde de martes para todos.